Bien, bueno, ahora sí, oficialmente, bienvenidos a una nueva edición de Milim. Esta vez lo tenemos a Ari, que es el nuevo seminarista de la comunidad de Córdoba, que nos va a acompañar, que nos va a hablar, él lo va a presentar mejor, pero de la palabra menujá. Y es un placer compartir con todos ustedes. Ari, la palabra es toda tuya. Buenas tardes, buenas noches, dependen qué lugar estén del mundo. Eh, Vamos a arrancar directamente. Primero, presentar un poco, soy Ari Serman, soy esposo de Lucila, que está ahí, e hijo de Meme también. Y tengo dos hijos, un hijo varón de 6 años y una bebé que va a cumplir 10 meses muy pronto. Así que, bueno, haciendo un cambio familiar, pues nosotros vivíamos en San Juan y ahora próximamente vamos a vivir en Córdoba a raíz de esta nueva etapa laboral en donde, la idea es un poco sumar a la Keila de Córdoba con mi experiencia, mi trabajo y las ganas de poder de alguna manera reflotar la identidad judía en los jóvenes y, y eso, y poder dar algunas clases. Acá en Neta seguramente no va a ser ni la primera ni la última, así que seguramente nos vamos a ver nuevamente. Bueno, yo voy a hablar de la palabra menujá. ¿Alguien sabe qué significa la palabra menujá? A mí me gustan las clases que sean totalmente interactivas, no hablo solo. Así que el que quiera puede abrir micrófono y puede preguntar cuando quiera, así que los escucho. ¿Saben qué significa la palabra menujá? Descanso, Descanso, muy bien. ¿Qué más? tranquilidad. Tranquilidad, muy bien, me gustó esa palabra. Me imagino que no fue casualidad con la para allá de la semana, pero Noah también comparte el Choresh con Consuelo, como... sí, no sé cómo podemos traducirlo, pero Sí, ahora comparte vamos a raíz. hablar, o sea, de varias cuestiones de la palabra, pero antes de eso les voy a hacer una pregunta para que ustedes vayan centrándose en el tema. ¿Alguna vez ustedes se detuvieron a descansar? No por estar cansados, no por querer dormir, ¿está bien? Simplemente para hacer nada. O sea, estar sin hacer nada. ¿Alguien alguna vez lo hizo? Tomando sol alguna vez. Está bien, de vacaciones. Está muy bien, de vacaciones. Bueno, el mundo de hoy se rige mucho por la productividad, tanto sea económica como social. Y por lo general, cuando nosotros decimos a alguien, uy, la verdad que quiero descansar, lo más probable es que nosotros sintamos culpa de decir esa palabra. ¿De por qué descansamos? ¿De qué querés descansar? Descansar es prácticamente lo más importante que tenemos como personas, porque si no descansamos, probablemente no podamos rendir. Entonces hay un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han. Byung-Chul Han escribió un libro que se llama La vida contemplativa. ¿Está bien? Y en ese libro, La vida contemplativa, lo que habla, hacia grandes rasgos, es que estamos surcando la sociedad del cansancio. ¿Qué significa la sociedad del cansancio? Que es una sociedad que todo el tiempo tiene un problema por el cual está cansada y no es capaz de frenar, no es capaz de tomarse un rato para realmente visualizar qué problemas tiene y a partir de esa visualización poder lograr algo. Antes de empezar todo, les voy a pedir una cosa. Les voy a pedir que cierren todos los ojos. ¿Está bien? Que cierren los ojos y les voy a pedir que inhalen profundo y que exhalen muy despacito. ¿Está bien? Inhalen profundo, exhalen muy despacito, muy despacito. No hay que llegar a ningún lado con esto. Es simplemente poder canalizar, ¿está bien? Y pensar en la respiración, que por lo general nos sale automático. Y sin la respiración nosotros no podemos vivir.
y no nos detenemos a pensar simplemente en eso. Vivimos en un mundo donde el hacer, ¿está bien?, reemplazó al ser. La contemplación la percibimos como una pérdida de tiempo. La percibimos como la falta de posibilidades, como la falta de productividad, como la falta de lograr cosas por estar haciendo nada. Ahora abran los ojos, ya los pueden abrir, y tengan en cuenta algo, que contemplar es parte del alma, no es solamente pensar en nada, sino que es parte del alma y de creer en que nosotros somos una presencia que nos permite estar en este mundo. Como ustedes sabrán, en el judaísmo nosotros tenemos un día a la semana en el cual se nos obliga a parar, que es el Shabbat. Y Byung-Chul Han trata mucho sobre el Shabbat en su libro a pesar de no ser judío. ¿Y por qué lo trata? Porque lo entendió como un proceso natural que necesitan las personas para poder reforzar su alma y reforzar su fe para también poder ver cuáles son los problemas que realmente tenemos. Contemplar viene de la palabra contemplum. ¿Saben lo que significa contemplum? Significa mirar dentro del templo. Pero no quiere decir un templo físico. Quiere decir dentro de nuestro propio templo, que somos cada uno de nosotros. Somos personas que adentro tenemos un sentimiento, que tenemos órganos, que tenemos todo. Y el judaísmo nos dice lo siguiente, que nosotros tenemos que hacer todo con acción y con sabiduría. Por eso nos ponemos los tefilín todas las mañanas, en el brazo y en la cabeza. Porque si nosotros no hacemos las cosas con acción y sabiduría, no estamos poniendo nuestro corazón y nuestra alma en poder lograr las cosas. En Bereshit, que ahora que lo empezamos a leer, nos habla sobre el comienzo y nos habla sobre los primeros 6 días en donde Dios creó al mundo en 6 días, creó el agua, creó el fuego, creó la tierra, bueno, todo lo que ya sabemos, y dice que el último día descansó, que en realidad no es que descansó, sino que cesó su tarea. Cesar la tarea quiere decir, me alejé un poquito, vi toda la creación y, no, y estuve contento o no estuve contento con algunas cosas que creé, pero no importa. Pero yo pude contemplar lo que yo había creado y de esa manera logré ver realmente cuáles eran las falencias que teníamos. ¿Y cuál fue la primera falencia que tuvo Dios cuando creó la tierra en general y todo lo que vive ahí? Nosotros, el ser humano. El ser humano es el único animal al cual Dios le permitió errar, y errar más de una vez sobre lo mismo. Nuestros sabios dicen que nosotros podemos errar hasta 2 veces sobre lo mismo, pero si pedimos perdón por esas 2 cosas, podemos volver a errar una tercera vez, pero siempre que ese perdón venga del corazón. Bueno, el Shabbat viene a contarnos sobre todo esto, viene a decir, pará, mirá, qué hiciste, qué dejaste de hacer, qué creaste durante toda la semana, y a partir de eso que miraste, de ahora en adelante trata de cambiar cada cosita que hiciste mal, porque no hay perdón una sola vez al año, sino que hay perdón durante todo el año. Es más, nuestros sabios dijeron en el Talmud que una persona que diga que pide perdón solamente en Yom Kippur o voy a esperar a Kippur para pedir perdón, es una persona que no se ganó el Olam Abba, el mundo venidero. Así que ustedes fíjense lo importante que es el arrepentimiento, la teshuvá, que nuestros sabios ya lo marcaron en el Talmud diciendo hay que perdonar y hay que fijarse las cosas que erramos todos los días. ¿Y a ustedes les parece que si no descansamos, si no contemplamos, si no hacemos menujá, si no tenemos el Shabbat, vamos a poder darnos cuenta realmente de las cosas que hicimos mal? No. Vamos a seguir en la vorágine de todos los días, de levantarnos, de desayunar, de darle un beso a nuestra familia sin pensar que le estamos dando ese beso, decirles te amo sin pensar en decirles te amo, simplemente como una repetición constante de lo que nosotros hacemos durante toda nuestra vida. Entonces, la menujá
la contemplación, el contemplum, el mirar hacia el templo, mirar hacia adentro, es parte importante de la vida y es parte importante de cada proceso que nosotros llevamos. La vida contemplativa de mirar adentro del templo, nosotros tenemos una palabra que nos la, que nos la trae a colación todos nuestros sabios y es la palabra jochma. Jochma significa sabiduría. ¿Está bien? La única manera que nosotros tenemos la posibilidad de poder entender la importancia del Shabbat es a través de la sabiduría. Si nosotros no entendemos el Shabbat, no vamos a entrar en Shabbat porque no entendemos por qué lo hacemos. Porque ¿por qué no trabajamos un día a la semana? Si podríamos ser más productivos trabajando ese día a la semana. Bueno, hay un estudio que hicieron en Estados Unidos que determinó que las personas que se tomaban un día de descanso eran un 30% más productivas que las personas que trabajaban más horas. Entonces, ahí ya tenemos una línea de tiempo. Esa línea de tiempo que dice, venimos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, descansamos el sábado. Descansamos el sábado, pensamos todo lo que hicimos y volvemos en Israel en Yom Rishon, que sería el domingo, pero bueno, acá tenemos un día más de descanso en Argentina o en los países del resto del mundo que no es Israel. Así que tenemos 2 días como para analizar lo que hicimos. Y lo bueno de tener 2 días es pensarlo de la siguiente manera. Shabbat nos invita a estar con nuestras familias. ¿Está bien? Entonces probablemente al estar con nuestras familias estemos disfrutando de algo diferente a lo que vivimos durante la semana. Bueno, acá tenemos el domingo también para pensar un poco lo que hicimos y cómo queremos encarar nuestra semana. Cuando estaba en San Juan yo conocí a una persona que trabajaba en el campo, que era dueño de muchas hectáreas de campo, y él una vez me dijo que él todos los domingos se iba de la casa, se subía al tractor, y al subirse al tractor estaba dando vueltas en la finca, en el tractor, arriba del tractor, pensando en cada cosa que tenía que hacer cada uno de sus empleados durante toda la semana. Y yo le pregunté en ese momento si el domingo él no se lo tomaba en realidad para descansar, para disfrutar de la familia y todo eso. Y él decía que no, que su única manera de disfrute era estar trabajando, era estar produciendo. Y bueno, y yo dije, pará, a ver, si tu disfrute es el trabajo, ¿para qué tenés una familia? Y si tenés una familia, ¿qué vas a hacer cuando vos no estés más? ¿Cómo no vas a disfrutar de cada integrante de tu familia solamente por tomarte un domingo para ir a subirte al tractor? Y cuando después estás arriba del tractor y llega el lunes, después tenés los reclamos de tu familia, que no llevaste a los niños al jardín, que no fuiste a la fiestita de fin de año. Bueno, el Shabbat nos invita también a todo eso, a pensar en las cosas que a veces no hacemos del todo correcto, por decirlo de una manera, pero que tenemos que tratar de llevarlo a la vida, porque al fin y al cabo la vida, más allá de que lleguemos a los 120, ojalá todos lleguemos a los 120, la vida es corta en relación a lo que hacemos. El día tiene 24 horas, de los cuales probablemente 6, 8 horas estemos durmiendo, otras 8 o 9 horas estemos trabajando y nos quedan pocas horas para disfrutar realmente lo que queremos. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros frenamos un día? Absolutamente nada. ¿Y qué pasaría si en ese día nosotros frenábamos una hora? No pasaría absolutamente nada y los estudios nos dirían que nosotros vamos a ser 30% más productivos que el vecino de al lado. Yo ahora los voy a dividir en grupos y les voy a pasar una consigna. ¿Está bien? Les voy a pasar un texto y los voy a dividir en 2 grupos. ¿Está bien? 2 grupos de 4 para que puedan ustedes analizar ese texto, que es un texto muy simple, que es un texto de Byung-Chul Han, de la vida contemplativa, la parte que habla, una partecita chiquita de la que habla de Shabbat, y hay 3 preguntas. ¿Está bien? Para que ustedes las analicen, las traten de ver entre ustedes y después yo voy a dar 7, 8 minutos, no mucho más que eso,
y vamos a volver acá y vamos a hacer una apuesta en común de lo que ustedes pudieron analizar. ¿Está bien? Así que yo ahora voy a pasar por el chat el archivo. Espérenme, archivo. Segundito. Bueno, ahí pasé el archivo para el que lo quiera ir descargando. Está en el chat. Y ahora voy a armar los grupos. Hola Mati, ¿cómo estás? Dale, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, Bien. voy a armar los grupos. Explíquenle a Mati lo que tiene que hacer cada grupo. Armo dos grupos. Lean el archivo, es muy cortito. Y en 7, 8 minutos nos vemos acá de vuelta. ¿Los armás vos o los armo yo? Ahí los armo. Listo, perfecto. Crear dos salas. Sala uno, 2, 3, 4 y 5. Sala 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, nos vemos en un ratito. Los que no aceptaron, acepten, así pueden unirse a la breakout room. Hay gente que recién entró, capaz. No, no, no. Capaz no saben que tienen que aceptar. Hay que aceptar para Ah, unirse. sí. Dale, les aviso por las dudas para que sepan. Ahí está, ahí están aceptando. Mm, Me voy a meter a un grupo que se unieron solo dos. Hola, Felisa. Yo no veo el archivo, ese es mi problema, no lo puedo Está en ver, el chat. Está en ¿Quieren el que se los chat. lea? pero no lo puedo encontrar. A ver, espera, voy al chat, pero no, Pero no. si quieren yo puedo leerlo. Se lo leo a todos. ¿Quieren? Ah, Bueno, bueno, bárbaro, está vale. bien, Bueno, léelo, el texto dice Gebruta, que es como trabajar en sí, pareja, ¿no? Bueno, acá somos más, pero con sí. otros. Leer, mirar y descansar. Texto para leer. El Shabbat es el día en que la acción cesa para que el ser aparezca. No es una pausa entre trabajos, sino un modo distinto de mirar el mundo. En el descanso sabático, el tiempo no se suspende, se expande. Lo útil deja de ser criterio y lo sagrado se revela en lo cotidiano. Contemplar es vivir el Shabbat del alma. Entonces, hay tres preguntas para conversar. La primera dice, ¿qué diferencia hay entre descansar y tener menujá? ¿Cómo entendés la frase el Shabbat del alma? Y la tercera pregunta es, ¿qué prácticas concretas podrías incorporar para vivir la contemplación de cada día? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Les parece si vamos por la primera pregunta, la que dice, ¿qué diferencia hay entre descansar y tener menujá? Vale. Y Que yo, descansar por ahí es acostarse o sentarse y no pensar en nada. Y menujá tiene que ver si vos sos, ¿cómo se llama? Judío y sabés que el sábado fue creado para descansar y para ir al templo y demás, entonces es distinto porque participas con la gente en el Shabbat
escuchás el oficio, la para allá es otra cosa, aparte comes en familia también, no Ujú. sé, es distinto, Ok. me parece a mí. Y los que van a la mañana, yo no voy a Yajarita a la mañana porque yo soy voluntaria y ese día aprovecho para hacer los llamados a la gente que necesita, Ah, bueno. ¿viste? Pero Sí. eso también es algo que me da descanso porque yo puedo ayudar a otro. Qué lindo. Claro, No sé el resto qué opina. está bueno. Yo creo además que es importante que hay que en Shabbat hay tebuá. No, pero tebuá, teshuvá. Sí. Ok. Algo tiene que ver con que no sea un descanso más, con que sea menujá. Y yo Pero coincido con muchas veces- Felisa, Perdón, perdón, habla, Diana, discúlpame. no, no hay problema. Yo coincido con vos que hacer voluntariado, pues yo hago voluntariado también distinto, y es una manera de descansar del ser productivo del día a día Mm. y, y sentir algo totalmente diferente. Aunque uno esté haciendo cosas, porque cuando haces voluntariado estás en acción, pero totalmente diferente porque no esperás. En general, cuando uno trabaja o hace cosas, estás esperando algo a cambio. Si haces un trabajo para tener Claro. un resultado, en el voluntariado es absolutamente diferente. Una cosa que me pasa es que por ahí a veces siento que descansar es cuando uno tiene algo que lo cansó, ¿no? O sea, fui a entrenar, fui a trabajar, esto, lo otro, y necesito descansar. Pero me pasa siempre, los chicos me preguntan a veces, ¿por qué Dios tuvo un día de descanso si es Dios, si no se cansa? Entonces yo lo que les digo es que justamente para mostrarnos que no siempre tenemos que estar necesariamente cansados o físicamente o por algo en particular, sino que tenemos que ya tener determinado como, bueno, el Shabbat es nuestro día de descanso. Y entonces esa menujá la interpreto un poco más como, bueno, el descanso a propósito, ¿no? Estemos cansados o no. ¿Alguna duda, algo? No, estamos respondiendo las preguntas por ahora. Perfecto, perfecto. Muy Eh, bien. ¿Quieren pasar a la segunda? Bueno, Dice, ¿cómo entendés la frase el Shabbat del alma? Eh, o sea, vieron que la oración terminaba diciendo, contemplar es vivir el Shabbat del alma. Y yo creo que puede ser, digamos, cuando uno se puede poner como observador de sí mismo, es decir, salir de sí mismo y mirarse desde afuera, contemplar qué es lo que hizo, si tiene que pedir perdón por algo, que es lo que estuvo hablando Ari antes, eh, y hacer un balance y, bueno, digamos, es algo desde adentro con uno mismo, más allá de lo que es el estar con la familia, etcétera, que obviamente que es otro tipo pero como actitud mental, mirar todo desde una tercera posición. yo pienso también que es un momento como para poder eh, hacer que el otro comprenda lo que es la contemplación hacia adentro de uno mismo, ¿viste? Porque por lo general todo el mundo vive corriendo y hacerle entender que Shabbat hay que cambiar se les hace muy difícil. Yo creo que está bueno eso que dijiste, Felisa, antes también de que tiene que ver también con ir al templo y con rezar y con todo eso que por ahí nos da un alimento al alma, que por ahí, yo creo que el promedio de la persona judía por ahí no va tan seguido a la sinagoga, al templo, rezando en su casa, y que por ahí es como una excusa linda para ir por lo menos en Shabbat al templo, ¿no? Y poder tener como cierto alimento al alma. Y por ahí el Shabbat también nos da esa chance de estar un ratito sin hacer nada, entre comillas, aburrirse para poder pensar y darte Sí. como eh, ese descanso. Yo además creo que, bueno,
que contemplar es no, o sea, contemplar es no actuar y por más que sea una contemplación activa, o hasta cierto punto activa, y que por tanto es verdad que lo sagrado no tiene que ver con el circuito de lo útil y la productividad. Por tanto, este, por eso compara, quiero decir, el Shabbat y el alma con el contemplar, o por uno lo relaciona, porque, bueno, yo creo que hay algo en el fondo, o sea, creo que hay que romper quizás con ese tipo de, con esa rutina, digamos, para poder acceder a la religiosidad, digamos, algo así, podría decir. ¿Quieren pasar a la El última mo- pregunta? Yo solo una cosita más, para mí Sí, el dale, dale, momento obvio, 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 sí. en el servicio de Shabbat, donde yo voy los viernes, no los sábados, Ujú. el momento de la mirada para mí es el momento de esa mirada interior y de vivirlo desde el alma. Todo eso quería decir. También quería, por ejemplo, que hoy, ¿cómo se llama este chico? Ari, Ari también hoy incluyó cerrar los ojos y la meditación. Hay muchos templos ahora que hacen mindfulness dentro del oficio religioso. Y eso también es mirarse hacia adentro, porque mindfulness significa aquí, ahora, acá estoy, ¿viste? totalmente. Oye, la Y eso última. además engarza con, perdón, eso engarza además con esto, con lo que estaba queriendo decir yo, de que al fin y al cabo la contemplación es Sí. hasta cierto punto activa. Eso en el fondo es como el mindfulness, ¿no? También. Buena Por ahí está. palabra, escuché recién. Bueno, Mindfulness. ¿cómo vienen? Bien, estamos si quieren empezar y charlar un poquito de la última pregunta, que era, ¿qué prácticas concretas podrías incorporar para vivir la contemplación día a día? La meditación. Mm. Eso es vital. Si uno aprende a meditar y puede parar en el día un rato, es muy enriquecedor y aparte es como que se aunan los astros y sentís como que vales en el mundo. Voy a decir una red típica, pero yo reaprovecho el momento de la ducha, que no puedes hacer nada, porque no tenés ningún estímulo, nadie te puede molestar, nada. Y ahí yo salgo de la ducha en general y empiezo a notar cosas porque se me ocurrieron cosas en la ducha, me pasa un montón. Aprovecho ese espacio para pensar. Está A bueno. veces está bueno tirarse y Aparte, no hacer nada y pensar aparte, también. aparte también los pensamientos son de distintas generaciones en este grupo. Ustedes están haciendo una vivencia distinta de lo que puedo hacer yo, porque yo estoy en el reposo del guerrero. 50, ¿no? 51, ahí, en ese rango etario. No, yo te gano por mucho, mucho, mucho. Sí. A mí no me gana seguro. Sí, sí, te gano por mucho, te gano por mucho. No creo. Bueno, Sí, No sé también si, se puede. Aunque, eso si tiene alguna aunque práctica más. la edad no tiene nada que ver, pero viste, pero sí influye en la experiencia y en el transcurso del tiempo. La edad te permite haber adquirido, si hiciste una buena vida, te permite haber adquirido un montón de cosas y aprendido un montón de cosas y experiencias. Así es, así es, así es. No, yo creo que yo lo que iba a decir es una práctica concreta que uno puede incorporar es escribir, o sea, dar a escribir todos los días. Eso, aunque sean 10 minutos. No es fácil, pero está bueno. Escribir lo que es una buena, uno a veces se encuentra escribiendo y pareces otra persona. Tienes una claridad y de pronto ves todo justamente en tercera persona o desde afuera, digamos, como decía Diana, cuando hablaba un poco del Shabbat. El poder transmitir al papel es muy importante también, porque la palabra ayuda muchísimo a todo lo que es la vivencia humana. Ujú. de eso habló Fabián el viernes, justamente, de la importancia de las letras y las palabras, que con eso empieza Bereshit. Exactamente lo que vos decís. Bueno, la práctica de yoga, yo
practico mucho yoga, creo que Y ya veo que vos ayuda tenés mucho. yoga representante en Argentina de yoga. Bueno, No, se representan. volvemos Abandonar, a la sala abandonar, principal. por eso abandonar ahora, Vamos. ¿sí? Sí, vamos, volvemos. Bueno, ahí esperamos que vengan los de la otra sala. Perfecto. Y ya hacemos la puesta en común. Pues muchos segundos no le quedaban, pero sí. No, así que van a tener que, va a volver solo. No le va a Pero quedar otra. van a caer hablando todos al Sí, mismo tiempo. Así que- ahí volvieron todos, me parece. No queda nadie, no, falta Complicado Mili. esto, ¿eh? Porque es un sistema diferente este. Ahí ya está, falta Melina y ya estamos todos. Ah, no, falta Miriam. Ah, ahí está. Parece que ahí estamos todos ya. Ahora estamos todos. Muy bien. Bueno, ¿quién empieza hablando? Gebruta uno, 2, es lo mismo, lo que quieran. Primero les voy a explicar un poco qué significa Gebruta, para que todos entiendan. En el judaísmo, nada, absolutamente nada, se discute solo, porque no hay una verdad absoluta de absolutamente nada. Es más, el Rambam, Maimónides, les enseñó a sus discípulos primero lo que decía el otro antes de enseñarles lo que decía, lo que quería decir él. ¿Por qué? Porque tienen que entender que no es importante solamente lo que yo estoy diciendo, sino que es importante poder discutir la realidad del asunto. Que si puede ser que yo esté equivocado y el otro esté, bueno, puede ser que el otro tenga la razón. En cambio, si yo doy solamente un solo veredicto, no tiene validez para el judaísmo eso. Acá opinamos todos. El dicho de dos judíos, tres templos, es claro del Talmud eso. El Talmud es eso. Talmud es estudio en Gebruta. Siempre estudiamos de dos. Gebruta son dos personas, pero siempre de dos o más para poder discutir un tema. Bueno, escucho al que quiera hablar, puede abrir micrófono y hablar sobre la reflexión que tuvieron, por ejemplo, de cuál es la diferencia entre descansar y tener menujá. Los escucho. Descansar, Bien, perfecto. en pocas palabras, a ver, descansar es reposo y menuja es un descanso tanto físico como espiritual. Bien. ¿Todos coinciden con eso? Bueno, digamos que acá los dos rabinos tienen la razón. ¿Está bien? Sí, está perfecto lo que dicen. Ahora quiero que vayamos a una de las controversiales que es, ¿qué entendés por la frase Shabbat del alma? Alguien lo dijo en algún, creo que fue Michelle, me parece que lo escuché en la Gebruta de ellos, así que pueden abrir micrófono. Meli, vos ya no podés hablar. ¿Alguien quiere hablar? Vamos, anímense. Si no muerdo, porque estoy lejos. Bueno, yo estaba en el grupo con Michelle y si no me equivoco, Shabbat del Alma directamente lo igualamos a Menujá, al significado de Menujá. Ok. Creo que era eso, Michelle, o era algo más. Michelle dijo que Shabbat significa descanso, corregime, y que Shabbat del alma sería como descanso del alma. ¿No, Michelle? Sí, justamente eso es lo que decía. Decía que si Shabbat era descanso, Shabbat del alma vendría siendo descanso del alma. Perfecto. ¿El otro grupo pensó algo diferente? ¿Pensó eso? No, no quiero decir que fue visión del grupo, sino yo
yo lo veo como algo activo, pero desde otro punto de vista, que es tomarse el tiempo para mirarse uno desde afuera, mirarse uno como observador y hacer un balance de lo que hizo, si es el Shabbat, un balance de lo que hizo durante la semana, reflexionar si hay que pedir perdón por lo que vos estuviste diciendo. ¿Mm? Y digamos que es un activo desde otra perspectiva. Bien. Y si me permitís agregar algo, cuando hablaste de Gebrutá, cuando dijiste que primero decimos lo que dice el otro, o lo que hacía Rambam, primero lo que dice el otro, después lo que digo yo, y yo creo que eso es un tema muy importante y que mucho sucede en la cole en todos lados. Escuchar, lo que creo que ahí te está diciendo es escuchemos al otro y no la actitud que muchas veces sucede de que estoy esperando que termine de hablar para hablar yo. Entonces es muy diferente la actitud de escuchar al otro, por eso yo puedo comentar primero lo que dijo el otro y después decir lo mío. Bueno, Eso quería Shabbat, ver. Shabbat tiene mucho que ver con escuchar y no hablar. Si yo escucho, puedo resolverlo. En cambio, si yo me la paso hablando, lo más probable es que todos terminen pensando lo que yo diga porque yo no estoy escuchando. Entonces yo no te escucho a vos que me estás trayendo un problema y yo lo único que te empiezo a hablar por arriba, entonces no estoy entendiendo tu problema. Estoy simplemente suponiendo algo. ¿Está bien? Entonces el escuchar es muy, muy fundamental en el judaísmo en general. Si vamos a otro caso de un rabino muy, muy importante, que fue un maestro, en realidad, un jajam, Rabbi Akiva, ¿está bien? Que Rabbi Akiva, no sé si todos conocen la historia de Rabbi Akiva, si no la hago muy breve y la explico. Rabbi Akiva tenía miles de discípulos, ¿está bien? Y para Rabbi Akiva la Torá se explicaba con una simple frase que es ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿está bien? Y los 24.000 discípulos que tenía Rabbi Akiva, que después fueron eliminados por una peste, lo único que habían hecho mal era no amarse los unos a los otros y todo el tiempo estar discutiendo sobre cosas innecesarias. Y por eso se los eliminó, digamos, de la fase. Entonces, imagínense lo importante de escuchar, porque ahí nadie escuchaba, todo eran egos, puros, puros egos. Y cuando nosotros no escuchamos, no tenemos humildad. Y la humildad es la base de todo. Así que es muy, muy importante. Y aparte recuerden, con la boca podemos hacer bien o podemos hacer mal. Con los oídos todavía no podemos hacer más que bien porque solamente estamos escuchando. Así que es muy, muy importante. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo más sobre esta segunda? Yo quería decirte que aparte de la humildad que vos decís que es la base, hay que pensar en la gratitud. La gratitud es un valor muy grande en la vida también. El poder tener gratitud frente a lo que se va presentando y a lo que vos vas haciendo. Así es, sin duda, sin duda. Bueno, y yendo a la última, ¿qué prácticas harían ustedes para hacer una contemplación cada día o cada 2 días, cada 3 días, más o menos? ¿Qué se les ocurre? ¿O qué se les Yo ocurrió? hago mindfulness. Bien, Yoga. yoga, bien, ¿qué más? Escribir. Escribir, muy bien. Yo decía que aprovecho mucho el momento de la ducha, porque ahí no tenés ningún estímulo, nadie te puede molestar nada y son 10 minutos donde podés pensar y lo aprovecho un montón. Bueno, hay gente que va al psicólogo, ¿está bien? Y hay gente que va a la ducha. Es como el psicólogo, pero propio en la casa y encima no te cobra tanto. Es espectacular. Bueno, yo cuando hacía canto, que no lo hago más y debería volver a hacerlo, para mí canto era mi momento de paz durante toda la semana. Yo hacía canto de manera terapéutica, no, no me gusta cantar, pero más allá era, lo hacía de manera terapéutica, era 1 hora a la semana en el cual no existía el celular, no existía absolutamente nada, estaba yo, la profesora de canto y el micrófono, y nada más. Era como que era mi momento. Entonces son pequeñas cosas que hacen que uno cambie esa rutina que a veces lo tiene atrapado en todo esto. Pero bueno, para ir eh,
cerrando un poquito, ¿está bien? Porque podríamos estar hablando horas y horas, en realidad el judaísmo son horas y horas de estudio, pero bueno, ya próximamente haremos seguramente otra palabra, o con otro o conmigo, pero seguramente todos dejarán su paso y su enseñanza. Yo les voy a dejar dos cosas. La primera es la siguiente. En Shabbat y en la Torá, porque es un fragmento de la Torá, nosotros leemos Vayehulu Hashamayim Be'aretz Bekol Tzebaam, Vayishvot Elohim Bayom HaShvi'i Mikol Melachto Asher Asá, Vayivarech Elohim et Yom HaShvi'i Vayikadesh Oto. ¿Qué significa? Y fueron terminados los cielos, y Dios cesó el séptimo día toda su obra que ha hecho, y bendijo el séptimo día y lo santificó. Dice cesó. Heschel después nos dice que el Shabbat es un anticipo del mundo por venir, o sea, es como nosotros nos vamos a comportar en el futuro. ¿Por qué Dios cesó su trabajo? Ya les dije, porque vio su obra. Shabbat es un momento para detenerse, para mirar, para respirar, para estar, para lograr en ese momento, aunque sea un ratito a la semana, conectarnos con nosotros mismos, lograr algo interesante. Y ustedes saben que en Shabbat nosotros tenemos lo que se llama una Neshama Yeterá. ¿Saben lo que significa la Neshama Yeterá? Es como un alma que se agrega, ¿está bien?, durante Shabbat. ¿Y por qué se agrega ese alma durante Shabbat? ¿Alguien se le ocurre alguna idea fascinante de por qué se puede agregar un alma durante Shabbat? Y puede ser esa visión externa de uno mismo, ¿no? Bien, bien, me gusta eso. ¿Alguien más? La conexión Para que lográs inspirarnos, con Dios en la tefilá. La conexión con Dios, ¿qué más? para Hay- inspirarnos. Para inspirarnos, bien. Esa Neyamá es nuestra doble capacidad de poder sentir el momento que estamos viviendo. Porque si nosotros solamente tendríamos una sola, probablemente estaríamos sintiendo exactamente lo mismo que sentimos durante toda la semana. En cambio, con esa Neyamá, que la recibimos con los brazos abiertos y la solemos recibir muy, muy fuerte cuando cantamos el Lejado Di y nos damos vuelta hacia la puerta y la recibimos como la novia del Shabbat, bueno, ahí entra una parte de esa Neyamá, entra una parte de esa capacidad de poder sentir más profundamente lo que estamos viviendo. Cada Shabbat cuando cantamos Lejado Di, cuando hacemos la midá, cuando estamos conectados con nosotros mismos, es un momento para introspeccionar. Introspeccionar no es solamente durante Elul o solamente durante el Eim Raim, es todo el año. Todo el año tenemos que sentirnos renovados, todo el año tenemos que lograr que nuestra alma sea merecedora del cuerpo que tenemos. O sea, no tenemos que cansar el alma. Cansemos el cuerpo, pero el alma siempre tiene que estar descansada para poder permitirnos pensar de alguna manera sabia, de pensar de alguna manera constructiva para el mundo. Cuando Dios terminó de crear el mundo, el octavo día se dice que es para el hombre, por eso el Brit Milá se hace al octavo día. ¿Y qué significa que el octavo día sea para el hombre? Que Dios no terminó la tarea, que nosotros tenemos que terminar la tarea de este mundo y está en nosotros cómo vamos a terminar esa tarea. Podemos destruirlo o podemos construirlo. Podemos crear o podemos destruir. Podemos amar o podemos odiar. Y en este mundo de la tecnología, de la información, de la desinformación, de todas las cosas, nosotros tenemos una doble tarea que es, aparte de tener que cuidar nuestra alma, tener que educar otras almas, lamentablemente. Y esa educación es parte también del judaísmo, es parte de lo que nosotros tenemos que vivir. Bereishit comenzó esta semana, o la semana pasada en realidad, ¿está bien? Y cuando hablamos de Bereishit, todos piensan en el comienzo, Dios, bueno, ¿por qué no planteamos un Bereishit todos los días de nuestras vidas? ¿Por qué no planteamos empezar? ¿Qué vamos a empezar a hacer? No el leer el texto tan rico que tenemos en Bereshit, de todo lo que pasó, de Caín y Abel, de la serpiente, de Adán y Eva y todo eso. Es un texto muy rico, pero lo que a nosotros nos importa es qué extraemos de ese texto. Y ese texto nos quiere traer es cómo vamos a comenzar cada vez que nos levantamos, cómo vamos a comenzar cada vez que caemos.
que tenemos siempre dos posibilidades. Podemos comenzar bien o comenzar mal. Podemos levantarnos bien o podemos levantarnos mal. Podemos amar o podemos odiar. Podemos descansar y contemplar o simplemente podemos decir estoy cansado y este cansancio a mí no me sirve para nada. No, el cansancio sirve, pero siempre y cuando lo sepamos usar. El cansancio sirve para darnos a entender que tenemos que frenar, tenemos que ver lo que nos está pasando y de alguna manera poder analizar para poder salir mejor, para poder lograr una mejor postura para nuestras vidas y para poder lograr una mejor relación con todo el mundo que tenemos al costado. Así que bueno, primero quiero agradecerles tanto a Martín, a Neta, a todos ustedes por haberme escuchado. Quiero abrir ahora unos minutitos por si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera decir. Si quieren hablar sobre otro tema que les pueda contestar, que tengan alguna duda también, pero 5 minutitos que no nos queda mucho tiempo, así se puede cada uno ir a comer o a hacer lo que tenga que hacer o a descansar, a contemplar. Y recuerden, la palabra contemplar viene de contemplum, de mirar nuestro propio templo. A mí me gusta en relación a lo que estuviste diciendo recién de cada día, digamos, es un concepto que se usa mucho en yoga, es siempre tener mente de principiante. En todas las clases vas y aunque ya sepas las posturas, la actitud tiene que ser como hoy la voy a aprender de nuevo, que es lo que creo que es el mensaje que Así acabaste de es, decir. así es, así es. Yo Bueno, sí, agradecerte que fue muy interesante, que nos hiciste pensar, que nos dividiste en cuatro y que pudimos conocernos un poquito. Así que muchas gracias. Yo también agradezco, por supuesto. bueno, Coincido. muchas gracias a todos. Bueno, por último voy a cerrar con una simple frase de Heschel, ¿está bien? Que nos dice que el Shabbat es un palacio en el tiempo. Buena semana, Shavua Tov, para los que Gracias, no nos Ari, por veamos, venir. Shabbat Shalom para todos. Un placer Chao, recibirte, gracias chao. a todos por venir. Después esto lo vamos a subir a YouTube como siempre y recuerden que el martes 18 de noviembre vamos a tener nuestro próximo encuentro de Milim, ya les va a llegar por mail, pero bueno, los esperamos a todos también. Gracias por sumarse y en especial por las palabras de Ari. Hasta la próxima a todos. Gracias. Chao, Chao. Gracias. chao. Muchas Gracias. gracias.